Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a esta emisión Sociedad Transparente de la Comisión de Acceso a la Información Pública. En los últimos programas hemos proyectado a ustedes las conferencias que se dieron en el Seminario de Protección de Datos de Niños y Adolescentes celebrado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En esta ocasión entramos a este panel donde presentaremos a ustedes a 3 especialistas que desde diferentes institutos de transparencia del país nos comparten sus experiencias y su opinión sobre el manejo de los datos personales, información que tradicionalmente es clasificada como reservada por ley, está protegida y de la cual tenemos que conocer más porque constituye también un derecho de cualquier persona. Vamos a comenzar con la transmisión de esta ponencia que tuvo el comisionado Agustín Millán del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Acompáñenos. Su calidad como instrumento tecnológico que propicie el avance y desarrollo conjunto de las sociedades es tal que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el acceso a Internet como un derecho humano, como un derecho fundamental. En su reciente reporte sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank LaRue, relator especial del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manifiesta que son contados los desarrollos en tecnologías de información que han generado efectos revolucionarios. Tal es el caso del Internet como medio interactivo vía los servicios 2.0 de la web que facilitan la creación de contenidos mediante novedosos mecanismos de colaboración, así como de intercambio participativo de información. Con esta evolucionada versión, hoy en día los individuos pasan de ser receptores pasivos a publicistas activos de la propia información. Agrega LaRue, Internet se ha convertido en un medio clave por el cual los individuos pueden ejercer su derecho a la libertad de información y de expresión. Ambas disposiciones fueron establecidas con miras a incluir y acomodar futuros desarrollos tecnológicos como medios por los que se puede ejercer estos derechos con la potencial activación de otros, en especial los derechos económicos, sociales y culturales. Así, el entramado internacional en derechos humanos resulta aplicable a las tecnologías de la comunicación por facilitar el ejercicio de otros derechos fundamentales. Durante el año 2010, el número de internautas alcanza ya la cifra de prácticamente 35 millones, cifra que representa un crecimiento del 102.2% en los últimos 5 años si lo comparamos con los datos del año 2005, que como podemos ver en la gráfica, tenía un número equivalente a 17.2 millones de internautas. Para el año 2010, la distribución por edades, la podemos observar en la tabla, es la siguiente. En ese cuadro notamos que de manera acumulada el 37% de los usuarios son niños y adolescentes entre los 6 y los 17 años. Suman un conjunto de 13.1 millones de personas. Respecto del medio para navegar en la red, la mayoría de los usuarios utilizan computadoras personales y laptops, dejando en un plano secundario a los teléfonos multimedia, los dispositivos móviles y las consolas de juego, que sin lugar a dudas también tienen un crecimiento exponencial, estos últimos medios de acceso a Internet. El margen del medio de acceso, el tiempo de conexión a la red, nos revela un promedio de 3 horas con 32 minutos. Este dato nos parece que es mayor en 11 minutos que el de se tenía registrado en el año 2009 y supera por 38 minutos al de 2008. 4 de cada 10 usuarios de Internet se ubican en el rango de niños y adolescentes entre los 6 y los 17 años. El comportamiento difiere si movemos el rango de los 12 hasta los 19 años. Observamos que son usuarios de Internet 7 de cada 10 jóvenes entre los 12 y los 19 años.
En orden de aparición, las preferencias en el uso de la red son, por un lado, enviar y recibir correos electrónicos, enviar y recibir mensajes instantáneos, contactar amigos y familiares por medio de redes sociales, constituyéndose estas en las actividades principales de los internautas. Sin embargo, de este conjunto, la actividad que más dinamismo presenta es el contacto de amigos y familiares por medio de las redes sociales. Por su penetración y alcance, así como por las facilidades que otorga para incorporar información, el 61% de más de 1.149 personas entrevistadas declara que accede diariamente a las redes sociales, mientras que un 28% lo hace de 2 a 3 veces por semana. Las cifras de concentración y participación en las redes por grupos de edad indican que el grueso de niños y adolescentes acude a las redes a intercambiar información. No resulta sorpresivo que las redes sociales más utilizadas, como se ha dicho aquí, sean el Facebook, YouTube, Twitter, siendo el hogar su principal lugar de conexión. Con datos extraídos del INEGI y del CONAPO, esta Asociación Mexicana de Internet nos dice que por cada 100 viviendas en México, en 29 se encuentra una computadora. De esta última cifra, 7 de cada 10 viviendas tienen actualmente acceso a Internet. Un dato adicional es que en los últimos 10 años la posesión de computadoras en México se ha triplicado. Si bien la cobertura por sujetos obligados en esta gama de leyes de protección de datos personales pudiéramos pensar que es homogénea, la mayoría abarca los órganos ejecutivo, legislativo, judicial, los autónomos por ley, los municipios, los partidos políticos y otros. Es en la normativa supletoria donde aparecen las áreas de oportunidad para incluir a las materias civil y administrativa, entre otras, y así generar un marco adecuado de cobertura en la garantía de estos derechos. También hay oportunidades en la armonización de definiciones sobre los datos personales. También hay oportunidades en la cobertura de los derechos ARCO, el deber de información, las excepciones al principio de consentimiento y en el conjunto de principios reguladores. Al respecto, la COMAIR está realizando esfuerzos muy importantes en la mira de cumplir el compromiso de armonizar las legislaciones en la materia. De hecho, permítanme adelantarles que la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública está preparando una propuesta de una declaratoria por parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, para que se pronuncien a favor de que las entidades federativas puedan tener una regulación específica en materia de protección de datos personales y consideren la protección de datos personales como un derecho fundamental. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión, donde vamos a proyectar a continuación la participación del presidente del Instituto de Transparencia de Nuevo León. Sergio Moncayo nos comparte un caso específico que sucedió en esa entidad federativa cuando la autoridad municipal creó una tarjeta denominada RegioCard con información específica de las personas y que fue circulada posteriormente a diferentes empresas y comercios, lo que constituyó un gran problema dado que comenzó a circularse información confidencial de la población abierta. ¿Cuál fue la posición que adoptó el Instituto de Transparencia? Le invitamos a conocerla. Nace de una tarjeta que crea el municipio de Monterrey denominada RegioCard. Esta RegioCard es una tarjeta que se da a los niños de kinder, primaria y secundaria para que ellos tengan descuentos en casas comerciales. Estamos hablando de alrededor de 41 o 42 casas comerciales y él quiere llevarlo, pues bueno, a llevarlo a 100 casas comerciales. Habría que empezar diciendo que la finalidad que tiene la tarjeta, a lo mejor por las cuestiones de descuentos y apoyos sociales, puede ser buena. Esa la verdad es que no la discutimos. Un descuento yo creo que no le cae nada mal a nadie. Pero ahorita verán casas comerciales
Pero más que eso, lo que nos preocupó como Comisión de Transparencia del Estado de Nuevo León es el traslado de bases que hubo entre la Secretaría de Educación Pública del Estado, el municipio de Monterrey y empresas privadas. En este sentido, por eso preguntaba yo hace ratito que si el nombre era un dato personal, que preguntaba yo a la gente de la Secretaría de Educación Pública, me contesta que sí, pues ojalá y se lo diga a su homólogo de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, que dice que no, y que el Ayuntamiento de Monterrey también les explique por qué dicen que no. El nombre no es un dato personal. Quiero que me dejen leer un poquito una mención que salió en el periódico en el norte, para que ustedes tengan la idea de lo que es, de lo que vivía o vive la ciudadanía, vivía en ese sentido en la tarjeta y los fines que más o menos traía. Es un artículo de Rosaura Barahona y si me dan permiso voy a hacerlo lo más pronto posible. Dice, lo leí por primera vez en la prensa. RegioCard es una tarjeta de descuento que puedes utilizar en una gran cantidad de establecimientos afiliados si estás en primaria, secundaria o prepa. Y si no la tienes, pídela a tu escuela o manda un correo a www.monterrey.gov.mx. RegioCard, la tarjeta de descuentos que debes tener, dice, me provocó extrañeza e inquietud. ¿Desde cuándo los menores de edad y los niños, incluso de preescolar, tienen capacidad de comprar por su cuenta? ¿Acaso un niño puede adquirir lo que quiera, cuando quiera, en donde quiera y como quiera? Empecé a preguntar entre mis familiares y amistades y resultó que antes de salir de vacaciones, el municipio envió a algunos de sus trabajadores a los colegios para entregar una RegioCard a cada niño inscrito en cada plantel educativo. La tarjeta iba acompañada de volantes publicitarios e informativos. Si dadas las condiciones de inseguridad, algunos papás se resisten a incluir su teléfono en la solicitud, se les convence al asegurarles que el colegio lo usará solo en casos de urgencia. La pregunta es de varias directores y directoras, así como de muchos padres de familia, que mencionan cómo obtuvo el municipio la base de datos de los estudiantes en Monterrey. Un grupo de papás y directores se pusieron a averiguar y resultó que esa base de datos se formó a partir de una petición de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación pide a los padres de familia llenar una solicitud de preinscripción por todos los años para asegurar el lugar de sus hijos en las escuelas y colegios. A la ficha de inscripción deben anexar una copia de credencial del lector de los padres o tutor del alumno, así como un comprobante de domicilio. Al empezar y al terminar cada año escolar, las escuelas verifican los datos en un formato 911 que incluye CURP, la fecha de nacimiento, otros datos vinculados al menor. Si aparece algún error, se debe corregir y tras comprobar que todos los datos están bien, estos se suben a la plataforma del sistema de la Secretaría de Educación, así lo dijo. Solamente el director de la escuela, con una clave y una contraseña, tendrá acceso a ese banco de datos. La inseguridad está en el grado más alto que hay o que se haya conocido en este país. Si quienes vienen a la casa a arreglar la tele o el teléfono deben darnos una clave que nos fue proporcionada por la central donde trabajan. Si los premiados en las rifas ya no traen su nombre completo ni su dirección, si no damos un solo dato por teléfono, ¿ustedes creen que estamos muy contentos de que la Secretaría de Educación haya facilitado al municipio y se haya apoderado de la base de datos que contiene todos los nombres, edades, direcciones de todos los niños y papás de esta ciudad? La RegioCard llegaba directamente a la escuela, al plantel educativo del menor, entregado por gente del municipio o al Ayuntamiento de Monterrey, y trae el nombre completo impreso en su credencial. Las casas comerciales que intervienen, por darles una idea, el WOC, Cabo Grill, Julio Cepeda, Nuevo Mundo, ópticas, entradas al museo, una agencia de autos, galería. O sea, si ustedes se dan cuenta realmente lo que hay entre estos conceptos comerciales y los menores de edad, pues no va de la mano, ¿no? Quisiéramos haber adentrado nosotros a estudiar a lo mejor la cuestión civil, pero bueno, no nos pertenece. En eso lo que pasó es que el Congreso del Estado nos pide a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información que hagamos un estudio al respecto
para delimitar algunas responsabilidades que pudieran surgir. Nosotros recibimos más o menos el 11 de mayo, el 13 de mayo damos en pleno, damos la aprobación para, pues dice, la finalidad de que este organismo autónomo en sus atribuciones conduzca una investigación por la presunta transgresión a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado en atención al uso de información confidencial de menores de edad sin el consentimiento de los padres de familia. Al respecto, esta comisión determina lo siguiente. De acuerdo al aprobado por el Pleno, se desprende que el secretario y el alcalde transmitieron información confidencial de menores sin consentimiento de sus padres o tutores. Este es el inicio de este estudio que llevamos a cabo. Es de comentarles que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León tiene en su capítulo 2 la protección de datos personales. En este sentido, se les hace girar a ambas autoridades que nos digan, entre otras cosas, si la forma que lo hicieron por la escrita, que nos pongan los nombres de las personas que intervienen, la fundamentación y motivación que tuvieron en su tiempo, la existencia o inexistencia de algún acuerdo, si llevaron a cabo el convenio que debe llevarse de acuerdo a la Ley de Transparencia en el Instituto de Protección de Datos entre autoridades y representantes de organismos, organizaciones privadas, como en su momento lo es Soriana, junto con otras casas comerciales que se dedicaron a hacer esta tarjeta, ¿no? Pues, a mí me extrañó, tuvimos muchas reuniones con gente de las escuelas, hubo gente que estaba inconforme, pero resulta que de todos, un ciudadano puso un procedimiento de conformidad por violación de sus derechos. Entonces, bueno, también lo que nos deja esto de estudio es que actuemos como personas, actuemos como padres de familia, actuemos por los menores también en este sentido, que no haya una violación de sus derechos y que no haya una violación a los demás, ¿no? Estamos transmitiendo para usted Sociedad Transparente y nos vamos en este último bloque a la presencia que tuvo aquí en Puebla el titular de Documentación y Transparencia del Tribunal Federal Electoral, que estuvo con nosotros en el Seminario de Protección de Datos de Niños y Adolescentes. A continuación, escuchemos la participación de Francisco Javier Acuña. Que nosotros los padres les íbamos transmitiendo nuestras frustraciones en la leche templada y con cada canción, pues la verdad es que ya ni tampoco eso, porque no hay, por lo que se puede ver hoy, como ya no hay conversación, ya no hay, la frustración ahora se genera en ellos por el vacío, por el abandono que se está creando en ellos y por sus nuevas maneras de ellos solos ir caminando a tumbos en estos nuevos esquemas de autismo colectivo en el que se está dando una situación cada vez más lejana y en la que están perdiendo la referencia porque no hay identidad o conexión efectiva. Quizá estoy generalizando, quizá estoy haciendo un drama de una cuestión que me parece, quizá con resabios y con nostalgias de ayer, un tema delicado, porque tiene que ver con el foro, y claro, como el foro y esta mesa decían como subtítulo, el gobierno y la justicia, con la niñez, los jóvenes, tengo dos reflexiones adicionales. Una es el tema delicado de la cédula de identidad nacional, que desde una perspectiva favorable y para bien, desde luego, y como un antídoto a la trata, que a mí no me agrada, pero bueno, que se menciona en México, es el trato abusivo y debido, desde luego, y delictivo con los menores, se ha planteado como una bandera gubernativa y ha tenido un éxito por lo pronto imparable, es decir, está en la Suprema Corte está radicada en una controversia que la Cámara de Diputados planteó, porque el Ejecutivo, vía reglamentaria, y esto es lo delicado, vía reglamentaria, trastoca, introduce un instrumento que aglutina un sinnúmero de datos personales delicadísimos, hablando en la idea de lo que era el tratamiento básico al iris de los iris y, por supuesto, a las huellas dactilares, como un sinnúmero de datos personales de estos niños, y naturalmente viene de esta manera a brincar la regulación de la ley general, que no plantea naturalmente, la ley de la materia no plantea, la ley general de población no plantea naturalmente este instrumento y no se puede por vía reglamentaria brincar a la Constitución.
corrupción. Y naturalmente me parece, lo digo con todo respeto, desde luego las potencias a las entidades públicas interesadas en este diferendo, la Suprema Corte de Justicia tendrá pronto, esperamos que discernir y resolver. Por lo pronto ha dado esperanzas en que definirá los alcances de esta cédula de identidad. Y otra cosa, por lo pronto ya la población, la niñez, ha sido cautiva en 5 estados en donde ya esta se ha levantado y se ha llevado a cabo. El otro dato que me importa es la referencia de cómo el Poder Judicial, concretamente, y algunos ha sido muy cauteloso en su inmersión en las redes sociales. Esta es la segunda parte de la pregunta, me toca a mí. Los políticos están cada día más aprendiendo que, aunque tras ensayo y error, y vaya que les ha ido duro a políticos aquí reconocidos, digo por Iñaki y los amigos extranjeros no los menciono porque son públicos y todo, pero muchos de ellos han cometido, pues sí, errores, falta de concentración a lo mejor, por el afán de estar en comunicación instantánea vía Twitter, y han dicho cosas que luego les han costado repudio y naturalmente unas avalanchas de molestia. De por sí que en la idea de lo social, la referencia de la política y de los políticos, sobre todo, ¿no?, de la política de los políticos está muy mal. Pues bueno, algunos de ellos han contribuido de manera monumental a que esa cuestión se prosiga. Sin embargo, la valentía y la persistencia los está haciendo que vuelvan a recuperar seguidores, y hoy por hoy campean, y hay que decirlo, se miden ya por sus seguidores. Y ese es un dato interesante. Pero las instituciones de la justicia han sido históricamente receptivas, plantadas, pasivas, estáticas, dadas a recibir al ciudadano que toca suplicante en el pasado, toca justicia. La tutela judicial efectiva no solamente promete que se cumplan todas estas premisas que históricamente han venido a convertir en un derecho fundamental de cualquiera, ir a juicio para ser oído y vencido, y naturalmente recibir en justicia lo que le corresponde según sea el tipo de juicio. Aquí se presenta un dato interesante porque los menores, quienes también se les llama adolescentes, y en ello lleva una carga ahí el concepto de referencia de infradesarrollo, es decir, estar adoleciendo todavía de aquello que se requiere para llegar a la mayoría, es un término que siempre suscita y suscitará disquisiciones. Ustedes quieren terminológicas, pero que llevan una carga peyorativa o al mismo tiempo determinante, porque revela precisamente que no se encuentran en la aptitud para ejercer por sí mismos derechos y responsabilidades, obligaciones. Así la cosa es que nuestros menores sí están yendo cada vez más a juicio, no por voluntad ni por acto propio, casos concretos que aquí se han dicho que son desde luego impresionantes, estos jovencitos niños que están llevados a actos criminógenos, a participar ya de la actividad criminógena ya organizada, pero también son desgarradoras las historias que tenemos de los niños encuartelados y de los niños que han formado parte de ejércitos en muchos países cercanos y lejanos en la cultura. Los niños están yendo a juicio, pero no por ser, vuelvo a decirlo, causantes o promoventes, sino porque son aludidos o referidos, o son causa de juicio, naturalmente, y este es un tema que alarma y dispara las alarmas, porque naturalmente los jueces y los juzgados y los tribunales tienen que ser cautelosísimos y responsables en el sentido amplísimo del término, cuando resultan los niños inmiscuidos, diría yo, relacionados, no implicados en un juicio. Lo digo esto por una anécdota que, perdónenme la hora, pero lo hago para recuperar la atención de algunos de ustedes, que me parece que por las cuestiones del tiempo ya están naturalmente en el cansancio. Decía un amigo español con mucha gracia, decía, bueno, el tema del huevo con chorizo es diferente el tema de la participación de la gallina y el cerdo. Bueno, la gallina está involucrada por el huevo, pero el cerdo está implicado. Ahí sí que no cabe. Entonces, perdón que haga esto para romper un poco y con eso. Entonces, naturalmente estos niños nuestros no están implicados necesaria y naturalmente o jurídicamente todos ellos, pero sí están lastrados en su
identidad y en su privacidad. Y con los divorcios y con todos estos nuevos mecanismos que se están dando, son comportamientos nuevos y cada vez más lamentable incidencia de actos de acoso y de abuso, de maltrato a menores por familiares, por cercanos y por extraños. Nuestros niños, nuestra niñez que se fuga y que se escapa de las manos, está cada vez más yendo a juicio, vuelvo a decirlo, involuntariamente, y muchísimas de las veces, naturalmente, todas prácticamente pasivamente. Entonces es un tema que nos conecta en eso. La última, para decirlo así, es que hay resistencia. Los tribunales, ya decía yo, son solemnísimos, formalísimos, no son dados a caminar casi nunca en delantera, son pasivos quizá para medir, para observar y analizar el porqué. Tal es que, por ejemplo, nomás en esto digo numeralia rápido. El Poder Judicial en redes sociales, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde yo tengo la oportunidad de trabajar, no cuentan con redes sociales. Nosotros también tocó encabezar un grupo que exploró la conveniencia de subir a Twitter al tribunal para explicando los fallos importantísimos que desde luego causan muchísima inquietud en la sociedad porque resuelven y dirimen a fin de cuentas el derecho a tomar posesión de los cargos públicos, que casi ya todos se combaten en un juicio electoral. Entonces, sin embargo, se considera que no todos. Bueno, pues es de esta forma como se presentaron las 3 participaciones, donde en diferentes formas nos refieren las experiencias, los criterios, el manejo que se tiene de las bases de datos de los niños y adolescentes, y también en casos específicos sobre la forma que debemos nosotros de adoptar para que sean protegidos cuando están en posesión de las autoridades nuestra información que tiene que ver específicamente con los datos sensibles, con los datos de nuestra vida privada y con aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con nuestro domicilio, con nuestras preferencias religiosas y con aquella información que puede representar únicamente de interés para quien posee esa información y no debe de circular en manos de terceros. Le agradecemos el favor de su atención. Recuerden nuestra página de internet www.caip.org.mx. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.